Vamos a compartir una porción de la palabra. Permítame, yo me uno a la oración de los hermanos. Padre, siempre estamos delante de ti. Fortalécenos, guíanos, ayuda, suple nuestra incapacidad, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú has dicho que tú mismo edificarías tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no distorsionar el testimonio de tu palabra. Queremos cada día ser fieles a ella. Danos gracia para dar como para recibir, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, paz del Señor. Vamos a considerar una porción de las Escrituras en la segunda epístola a Pedro y vamos a mirar la necesidad que tenemos nosotros de ser expuestos regularmente a la palabra del Señor y que hay veces no es suficiente las buenas intenciones para predicar el mensaje del Evangelio. Vamos a ver la porción del día de hoy, es segunda de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el final, que es el versículo 18. La epístola de Pedro, vamos a hacer una panorámica primero, fue una epístola que en los primeros siglos de la iglesia fue discutida. Estuvo incluida entre los libros que se llamaban antilegómenos, quiere decir libros discutidos. Y se llegó a eso por causa de Eusebio. ¿Conocen a Eusebio? El escritor eclesiástico dijo que eran libros que eran dudosos. Pero Orígenes habían dicho que no, que el libro había sido escrito por el apóstol Pedro. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito del escrito? A diferencia de la primera epístola, que habla acerca de las pruebas que estaban teniendo los hermanos en medio de la sociedad donde vivían, que los estaban rechazando por ser cristianos, la segunda epístola, el apóstol Pedro trata con problemas doctrinales que se habían introducido por causa de los falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces Pedro apremiantemente le escribe a la iglesia para poder subsanar esos problemas y para enseñar a la iglesia a reconocer cuando hay un posible falso maestro y poder pesarlo por la palabra del Señor. Entonces, los creyentes en Asia Menor, aunque se conoce como una epístola universal, se sobreentiende que también les escribió a Asia Menor. Y estos creyentes estaban en peligro de ser arrastrados de la verdadera fe por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Si usted da cuenta, el apóstol Pedro en el capítulo 2 empieza a tratar acerca de los falsos maestros y en el capítulo 3 trata un asunto que es el asunto de la segunda venida del Señor, que estaba distorsionado por los falsos maestros. Si usted se da cuenta, la epístola de Judas y la epístola de Pedro son epístolas muy parecidas. Entonces está la discusión, ¿quién tomó a quién? Pedro tomó el escrito de Judas, Judas tomó el escrito de Pedro. Hay hermanos que han solucionado el problema viendo el texto griego y por las formas verbales, como escribe Pedro, Pedro hablaba en futuro y ya cuando Judas escribe habla como un cumplimiento de lo que estaba hablando el apóstol Pedro. ¿Listo? Entonces esta porción que vamos a leer nosotros tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Si mira todo el capítulo 3, habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿El Nuevo Testamento tiene cuántos libros? Bibliología, 27. De esos 27 libros, 22 libros hablan directamente de la segunda venida de Jesucristo. 22 directamente mencionan la segunda venida del Señor Jesucristo. Un libro la menciona indirectamente, por inferencia, serían 23. Quedan 4 libros donde no se menciona directamente ni indirectamente la segunda venida del Señor. Gálatas, segunda de Juan, tercera de Juan y Filemón. De todas maneras, pueden hacer el ejercicio. Pero lo que trato de colocar en el corazón de los hermanos es que miremos la importancia que tenía la segunda venida de Jesucristo para la iglesia. Casi todos los escritores neotestamentarios hablaron de ella. ¿Listo? Y aquí Pedro va a aclarar lo relacionado con la segunda venida del Señor,
que había sido distorsionada, como en la iglesia en Tesalónica. Llegaron falsos maestros y dijeron, no, Cristo ya vino. Y entonces los muertos que nos dijeron que iban a resucitar, no han resucitado. Entonces Pablo escribe y muestra y le dice, no, nosotros tenemos esperanza, tengamos la esperanza. Cuando Cristo venga, ellos van a resucitar, ¿listo? Entonces siempre fue una constante tratar de corregir aquellas falsas enseñanzas, aquellas doctrinas erróneas en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ya viendo una panorámica muy general, vamos a considerar el capítulo 3. ¿Listo? Capítulo 1, Pablo enseña a los cristianos la responsabilidad, Pedro enseña a los cristianos la responsabilidad que tienen ahora que son cristianos. El hecho de que nosotros seamos cristianos no nos llama a tener una vida cristiana pasiva, no, porque Pedro utiliza una palabra que la repite 4 veces en esta pequeña epístola: diligencia. Entonces, el capítulo 1 coloca una base, el capítulo 2 trata directamente el problema de los falsos maestros, y en el capítulo 3 aclara una falsa enseñanza de los falsos maestros relacionado con la segunda venida del Señor. ¿Listo? 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Listo? Entonces Pedro está continuando con la idea que traía los versos anteriores. ¿De qué estaba hablando? De que cuando el Señor Jesucristo viniera, al final iba a establecer nuevos cielos y nueva tierra. Verso 12, ¿listo? Y entonces le dice, por lo cual, o sea, por esto, por causa de la esperanza, de la promesa que tenemos, que esto va a cambiar, que vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces Pedro le dice, por esa causa, la vida de los cristianos debe encaminarse a ser una vida piadosa en espera de ese momento. Mira que la intención de Pedro es casi la misma intención de Pablo en Tesalonicenses. ¿De qué habla Tesalonicenses? Segunda venida del Señor. Y está preparando los corazones de los hermanos para que puedan tener una vida adecuada que honre al Señor mientras Él viene. Lo mismo pasa con Pedro. Bueno, ya ustedes tienen la promesa de que vienen las nubes del cielo. Tienen la promesa de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Tienen la promesa de que esto que vemos va a pasar. Por esa causa, prepárense para ese lugar. Entonces, por esa causa, dice el texto acá, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, ¿y qué? E irreprensibles, en paz. Me llama la atención porque Pedro utiliza el verbo esperar 3 veces acá. 3 veces, en los versículos 12, 13 y 14. Y ese verbo significa esperar sabiendo que llegará. ¿Listo? Y su forma verbal es en tiempo presente. O sea, quiere decir que si se traduce literalmente significa constantemente los cristianos estamos en espera de que Jesucristo vuelva y transforme todas las cosas. O sea, era una esperanza diaria que tenía la iglesia, a las iglesias, las asambleas, a las cuales le escribe el apóstol Pedro. ¿Listo? Y también le dice a ellos, procurad con diligencia ser hallados en paz por Él, ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Llamo la atención a esta palabra procurad con diligencia. Es una sola palabra que se conoce en toda la epístola como diligencia. Aparece 4 veces. ¿Listo? Cuando nosotros vemos la razón que tenía Pedro para escribir, nos damos cuenta por esta palabra que tenía urgencia. Esta palabra diligencia significa con prontitud y con rapidez. Y esta palabra aquí, procurar con diligencia, está en forma de mandamiento, en imperativo. ¿Qué pasa cuando en la Biblia hay un imperativo, hay un mandamiento? ¿Sabe qué significa eso? Responsabilidad de Dios, de los creyentes para con Dios. Cuando hay un mandamiento en la Biblia, en imperativo, quiere decir que Dios le llama atención a sus hijos para que lo cumplan, pero ojo,
nos capacita para poder darle cumplimiento a lo que Él mismo nos está pidiendo. Entonces aquí le está diciendo, ahora ustedes que saben que viene un cielo nuevo y viene una tierra nueva, procuren con diligencia presentarse ante Él como irreprensibles, sin mancha y en paz. O sea que tenemos toda la responsabilidad de vivir una vida cristiana con estas tres características. ¿Listo? Irreprensible, sin mancha y en paz. ¿Listo? Cuando nosotros miramos la epístola, ¿quiénes son calificados como inmundicias? Los falsos maestros. ¿Listo? ¿Quiénes son calificados como manchas? Los falsos maestros. Entonces se le pide a la iglesia que tenga una experiencia de vida contraria a la que tienen los falsos maestros. Los falsos maestros son caracterizados ¿por qué? Por su vida pecaminosa, por su vida manchada por el pecado, por su vida desenfrenada en la cual en todo momento se le está exhortando. ¿Qué es irreprensible? Bueno, la persona que tiene la capacidad de poder reconocer que se equivoca antes de que la reprendan o antes de que la exhorten. ¿Listo? Entonces la experiencia de vida, esa era la experiencia de vida de los falsos maestros. Ahora Pedro le dice, ahora la experiencia de los cristianos, por causa del espíritu inhabitante en su corazón, debe ser una experiencia de vida diferente. Una experiencia de vida que debe ser reconocida por ser una experiencia donde el pecado está ausente. Y ojo, no estamos queriendo decir con esto que no vamos a pecar, porque lo dice la escritura en primera de Juan. Pero sí estamos diciendo que el cristiano, en la medida que va caminando en pos del Señor, cada día se reconoce por tener una vida separada, una vida apartada. En la medida que la luz va permeando la mente del cristiano, el cristiano va empezando a tener una separación de todo lo pecaminoso. Hermanos, es la manera natural y normal de vivir de todo aquel que ha sido redimido, que cada vez su experiencia de vida se aleja más del pecado. ¿Listo? Entonces Dios llama la atención a que en espera de la segunda venida del Señor, esa sea nuestra experiencia de vida. Ahora, ¿quién es el Cordero sin mancha y sin pecado? El Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, como ese Cordero sin mancha y sin contaminación, nos llama la atención a través de la palabra, los apóstoles y los profetas, para que miremos la experiencia de vida y la podamos experimentar, la podamos reproducir de alguna manera. Y las personas y el mundo y en la iglesia puedan entender cómo es una vida sin mancha y sin contaminación, en la medida de los hombres. ¿Listo? También se espera que mientras viene Jesucristo, los receptores de la epístola de Pedro pudieran experimentar una vida en paz, irreprensibles, sin mancha y en paz. ¿Qué es una vida en paz? Bueno, hay una frase del Señor Jesucristo que nos ayuda a entender eso. Juan 14, mi paz, la paz os dejo, mi paz les doy. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces la paz causada y la paz vivida de otro. Me explico. La paz causada, ¿qué es? Romanos 5:1. Habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces quiere decir que la paz es una relación adecuada con alguien que estábamos enemistados. Nosotros estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, desciende, muere en la cruz y hace algo. Crea la paz entre Dios y los hombres. Por eso todo aquel que cree en Jesucristo, entonces ahora tiene una relación de paz. ¿Con quién? Con Dios. Está en una correcta relación con Dios. ¿Listo? Pero ahora Él nos dice, la paz les dejo, claro, la que Él hizo en la cruz, la causó en la cruz. Pero ahora dice, mi paz les doy. ¿Conoce usted algún hermano que pueda tener una vida en paz? ¿Lo ha visto? Yo creo que sí. Hay hermanos que tienen esa experiencia de vida pacífica. ¿Usted no se ha hecho una pregunta? ¿Cómo sería vivir la paz de esa persona? Pero la respuesta surge inmediatamente. Yo no puedo vivir la paz de otro, ¿cierto? Y resulta que el Señor Jesucristo sí nos manda a vivir su paz.
La paz les dejo, mi paz les doy. Entonces el creyente, cuando conoce quién es su Señor y cómo debe ser su experiencia de vida, va entonces a progresar en la paz de Jesucristo que está en su corazón y está en su vida, porque le ha sido comunicada. Entonces nosotros tenemos una paz causada con Dios por Jesucristo y estamos llamados a vivir la paz de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que crecer en conocer cómo era la experiencia de Jesucristo. Y al conocer esa experiencia, trasladarla a nuestra experiencia de vida. Y entonces esa experiencia de vida nos va a mostrar que estamos actuando como Dios demanda, que lo hagamos en pos de su segunda venida, irreprensibles, sin mancha y en paz. ¿Listo? Versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué entendemos nosotros? Que Pedro le está diciendo a las iglesias receptoras de la carta que la falsa enseñanza de los falsos maestros estaba relacionada con la segunda venida del Señor. Si usted lee el capítulo 3, ¿qué decían los falsos maestros? Todo está como estaba anteriormente, no ha sucedido ningún cambio, Jesucristo no va a venir. Y como Jesucristo no va a venir, entonces ellos entre comillas, enseñaban a las personas a tener una vida libertina, porque no va a haber juicio y Jesucristo no va a venir. Y si Jesucristo no viene, no va a haber juicio. Entonces Pedro le está diciendo, no. Entiendan que el Señor no ha venido porque es paciente. Por eso no ha venido. Y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él no ha venido no porque los falsos maestros digan que no va a venir. Él no ha venido porque está esperando pacientemente que los hombres se arrepientan. Por eso dice acá el texto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Listo? Entonces, la paciencia del Señor es una manifestación de la gracia para salvar a los hombres. ¿Listo? Entonces, Pedro aclara la falsa enseñanza y les dice, Cristo no ha venido no porque los falsos maestros lo dicen. Cristo no ha venido es porque es paciente con todos los hombres y quieren que todos los hombres se arrepientan. ¿No lo dice así? Primera de Timoteo capítulo 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, en espera de eso, está siendo paciente. En el texto griego hay dos palabras para paciencia. Yo sé que la han escuchado. La hipomoné, ¿cierto? Traduce como paciencia. Y hay otra palabra, que es la que traduce acá para paciencia, que es la macrotimía. Se pronuncia así. Y hay una diferencia entre las dos, aunque en el texto griego no se diferencia. Usted lee paciencia acá y puede leer paciencia en otro texto y nosotros en el español no vemos la diferencia. Pero resulta que la diferencia radica en que la hipomoné es una paciencia para soportar las pruebas y los sufrimientos. Eso es lo que significa, un aguante. La persona aguanta en medio de lo que le está sucediendo. Dios lo fortalece y soporta, tiene paciencia. Pero la macrotimía es otro tipo de paciencia, hermano. La macrotimía se refiere al control que una persona ejerce sobre sí mismo para no reaccionar violentamente en un momento dado. Naturalmente, que Dios no es así, es para nosotros. Pero ¿cómo la entendemos aplicada en Dios? Dios está irado con el mundo por el pecado. Debería actuar violentamente contra el mundo pecaminoso, pero es paciente. Está esperando que todos los hombres se arrepientan, ¿cierto? Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Dios, por eso es que cuando hablamos de las perfecciones de Dios, hablamos de esta perfección que es la paciencia, que nos ayuda a nosotros a soportar las cosas en medio de los sufrimientos y a ser paciente y no estallar contra nuestros queridos hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, Pedro dice, él es paciente y no ha venido
porque quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, esta segunda frase, Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hay algunas confesiones en medio del cristianismo que han declarado que Pablo y Pedro eran enemigos acérrimos. Porque Pablo reprendió a Pedro delante de todos, ¿cierto? Cuando usted empieza a mirar las escrituras, se da cuenta que es una afirmación falsa, porque había un cariño muy profundo entre ellos dos. Si usted se da cuenta, Pablo cuando estuvo en Jerusalén estuvo ¿con quién? Con Pedro 15 días. Si usted lee 1 Corintios, se da cuenta que Pedro visitaba la iglesia en Corintio, también la visitaba Apolos. Si usted lee muchas más escrituras, se va a dar cuenta que entre ellos dos había una comunión. Incluso cuando Pablo exhorta a Pedro delante de todos, ¿en dónde fue? En Antioquía. ¿Qué hacía Pedro en Antioquía? Visitando la iglesia en Antioquía. O sea, se sobreentiende que ellos tenían una bonita comunión. ¿Listo? Entonces aquí lo que se entiende es que los falsos maestros estaban tergiversando las cartas de Pablo. Y le dice, esto que estoy diciendo yo, ya lo habló Pablo en todas sus epístolas. Habló acerca de la segunda venida del Señor, de la paciencia que tiene el Señor para con los hombres. ¿Listo? Entonces dice el texto, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces aquí estamos viendo que Pedro se dirige a Pablo como amado hermano. O sea, una frase de profundo cariño hacia él. ¿Listo? Entonces Pedro conocía, porque ya Pedro más o menos escribe por ahí por el año 63-64, ya existía el Corpus Paulino, parte del Corpus Paulino. Y Pedro lo más probable es que tuviera epístolas del apóstol Pablo. Ya las conocía y ya sabía que Pablo había hablado de estas cosas. Porque es que recuerde que en la primera epístola, ¿quién le escribe? A las iglesias en Asia Menor. Y en Asia Menor habían iglesias que Pablo también había trabajado. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo nosotros cómo los hermanos, los obreros tenían comunión. Se reconocían unos a otros. Y Pedro dice, según la sabiduría que le ha sido dada. Claro, cuando leía los escritos de Pablo, reconocía el don de Dios en él, por medio de su sabiduría, para poder escribir. ¿Listo? Y entonces también dice, cuando dice que has escrito en estas cosas, ha escrito acerca de eso, de la salvación, de la segunda venida del Señor, de la paciencia para con los hombres, Pedro está hablando de los escritos en generales del apóstol Pablo, o sea, no está hablando de un escrito particular. ¿Listo? Versículo que sigue. Quiero llegar a un punto, por eso voy un poquito rápido. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Pedro se dio cuenta en sus escritos que Pablo escribía algunas cosas que eran un poco difíciles de comprender, como cosas como cuáles: la manifestación del hombre de pecado, segunda Tesalonicenses, habló muy crípticamente. El orden de la resurrección, porque ninguno de los demás apóstoles escribe acerca de eso, ¿cierto? La transformación del cuerpo. Entonces, había algunas cosas que para algunos lectores, estas cosas eran difíciles de entender. ¿Qué hacían los falsos maestros? Tomaban los escritos de Pablo y los tergiversaban. Por eso es que Pedro habla puntualmente de los escritos de Pablo. Y le dice, lo que están haciendo los falsos maestros es que están tergiversando, pero eso no es así. Dios le ha dado mucha sabiduría al apóstol Pablo para escribir a las iglesias, ¿listo? Y ha hablado acerca de las cosas que les estoy hablando, entre ellas conocemos que hay algunas difíciles de entender, y por esa causa el que es indocto, inconstante, tuerce.
¿Listo? Entonces aquí habían muchas cosas que el apóstol Pablo había hablado. ¿Listo? Y entonces entre ellas, entre las cartas, habían algunas cosas difíciles de entender. ¿Listo? ¿Qué sucede, hermanos? Que los falsos maestros tenían una característica: inconstantes, indoctos. Podemos hablar de que los falsos maestros eran los indoctos y sus discípulos los inconstantes. O podemos decir que los falsos maestros eran inconstantes y eran indoctos. ¿Listo? Entonces, las verdades del apóstol Pablo, que eran verdades bíblicas, fueron tergiversadas por los falsos maestros, porque había algo que Pedro dice que los caracterizaba, y esa era la razón por la cual no podían entender los escritos del apóstol Pablo. Y eran dos características que es lo que quiero enfatizar en el día de hoy. Eran indoctos y eran inconstantes, hermanos. ¿Listo? Esta palabra indocto significa no instruido. Y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento griego por boca del apóstol Pedro. Esto se llama en teología apas legómena, o sea que aparece una única vez en todo el Nuevo Testamento griego. Entonces Pedro dice, estos que toman los escritos de Pablo y no los entienden y los tuercen. ¿Saben por qué es? Porque son indoctos y porque son inconstantes. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los indoctos? O sea, como dice acá el texto, no instruidos. Son aquellas personas, aquellos predicadores de la palabra que no han profundizado y no conocen bien las verdades de la fe. Esos son los indoctos. Ahora pregunto, conociendo esta afirmación, ¿cree que hay necesidad que los hombres profundicen en las verdades de la fe cristiana? Completamente. Completamente. ¿Cierto? Y cuando no se profundiza en ello, en las verdades de la fe cristiana, en los principios de la fe cristiana, en lo fundamental de la fe cristiana, se tuerce la escritura. Ojo, se puede torcer de dos maneras. Negativamente. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Había maldad en su corazón. Tenían deseo de ser un Diótrefes, ¿cierto? Querían un obispo monárquico, querían vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. Había maldad en su corazón. Y por eso no profundizaban y por eso no podían comprender la revelación de la Biblia. Y cuando la enseñaban, pues las torcían negativamente. Pero hermanos, haciendo un paréntesis, también hay otra forma de torcer las escrituras. Y voy a utilizar este término, torcer positivamente. ¿Por qué? Porque la buena intención no basta. Cuando hay hermanos de buen corazón, de limpio corazón, que no son instruidos en las verdades fundamentales del evangelio, tuercen. Y cuando tuercen, distorsionan la doctrina, distorsionan la enseñanza, y cuando hay una enseñanza distorsionada, hay una mala experiencia de vida cristiana. Les voy a poner un ejemplo. Vinieron unos falsos a Tesalónica y dijeron, Cristo ya vino. Entonces, o dijeron que estaba a las puertas, 2 Tesalonicenses 2:1. Entonces, ¿qué hicieron algunos hermanos? Cristo ya viene, vamos a esperarlo, vendamos todo. No trabajemos, porque Jesucristo ya viene. Y el apóstol Pablo en las 2 epístolas utiliza una palabra que la repite muchas veces. Desordenadamente. ¿Por qué andaban desordenadamente? Porque alguien vino y les dijo, viene mañana. Ah, no, pues ¿para qué? Vamos a vender todo lo que tenemos. Y Cristo no venía y empezaron a entremeterse en la casa de los hermanos. ¿Cierto? Eso produjo problemas en la asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué esa experiencia de vida inadecuada? Porque se torció las escrituras.
Y al torcer las escrituras, entonces no se va a decir lo que Dios dice, y entonces se va a tener la experiencia de vida de lo mal que se enseñó la palabra. Entonces hablamos de torcer en un sentido negativo cuando se hace con maldad, como lo hicieron los falsos maestros. ¿Listo? Y también se tuerce en otro sentido cuando no hay preparación espiritual. No solamente académica, una preparación espiritual. Y la preparación espiritual se logra en la casa y se logra en la asamblea. Se logra en su familia. Se logra con su esposa, se logra con su hijo. Se logra en la asamblea. Ahí en la asamblea aprendemos a llorar, a reír, a amar, a esperar, a dar, a negar. ¿Sí me entiendes? Entonces, los hermanos, el apóstol Pedro empieza a descubrir cómo son los falsos maestros. Entonces ya empezamos a tener herramientas para poder ver un prospecto de falso maestro. ¿Listo? Y salí corriendo. ¿Me entiendes? Porque finalmente la exhortación de Pedro era: apártense de ellos. ¿Listo? Y también están los inconstantes. Inconstantes en el griego significa no fijados firmemente. O sea, es como una especie de gelatina. Cualquier cosa los mueve. Miren lo que dice Santiago Jacobo. Acompáñame a Santiago. Santiago Jacobo, capítulo 1, versículo 7. Dice: no piense pues quien haga tal, o sea, pida dudando con fe, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es entonces un inconstante? Los que no están bien cimentados en la fe. Y como no están bien cimentados en la fe, son fácilmente movibles por cualquier viento de doctrina, hermano. ¿Cree entonces usted que la iglesia debe enseñar doctrina para fundamentar? Por supuesto. Mire, por eso es que insistimos tanto. Yo sé que también acá con los hermanos, en que la iglesia tiene que estar expuesta a la enseñanza de la palabra siempre, constantemente, porque la iglesia necesita ser fundamentada en las verdades cristianas, en las verdades fundamentales. Hemos ido a asambleas donde no saben qué es la expiación. ¿Qué ha pasado? Indoctos positivamente inconstantes. Claro, si tenemos un indocto que está enseñando, ¿qué va a producir? Cristianos inconstantes. ¿Cierto? Que son llevados por lo que les suene más bonito. ¿Cierto? Entonces aquí Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa palabra inconstante es la misma, significa inestable. Y esa palabra que dice acá, doble ánimo, el texto griego dice dos almas, dipsíkos. Es una persona que no puede estar, no puede tener la mente en un solo lugar, sino que está como dividida la atención. Tiene un pie en el mundo, tiene un pie en la iglesia, ¿cierto? Entonces son personas, por la falta de la enseñanza muchas veces, hay veces que son cosas del corazón, pero también hay veces también que es producido por una enseñanza inadecuada. Que son personas entonces que son movibles fácilmente, son como una veleta, van de aquí, van de allá, no han sido cimentadas y fundamentadas todavía en las verdades del evangelio. ¿Listo? Entonces por eso nosotros debemos seguir insistiendo con vehemencia en seguir fundamentando las iglesias, en seguir enseñando la palabra, las verdades del evangelio, los fundamentos del evangelio. Debemos seguir insistiendo en eso para que a través de eso se produzcan iglesias sanas, saludables, espirituales. Hablábamos ayer con los hermanos, una iglesia que no ora es una iglesia que nunca va a conseguir nada, no va a crecer, no va a madurar.
Un cristiano que no ora es como un carro en gasolina. No se mueve, hermano. ¿Listo? Volvamos al texto. Entonces dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os has escrito, verso 16, casi en todas sus epístolas hablando de ella, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, uno que no ha sido enseñado en la doctrina inspirada por el Espíritu Santo, ¿listo? E inconstantes, ojo, ¿qué hacen? Tuercen. Este es otro término que solo aparece una vez por el apóstol Pedro en todo el Nuevo Testamento griego. Y esa palabra torcer, la Biblia de Jerusalén la traduce interpretar torcidamente. Y el texto denota retorcer, torturar. Quiere decir entonces que la idea del apóstol Pedro es pervertir o torturar las enseñanzas. ¿Cierto? Qué terrible. Yo sé que el proceso de enseñanza de la palabra tiene una maduración con la persona. La primera vez que muchos de nosotros predicamos, no queremos volver a ver eso, ¿cierto? Pero nosotros vamos madurando en eso. Y se espera que va pasando el tiempo, este maestro, este predicador, va madurando en su enseñanza. Va conociendo las verdades cada vez más claras. Va entendiendo las cosas fundamentales. Pero si han pasado 20, si han pasado 30 años y todavía sigue lo mismo, hay un problema que debemos nosotros examinar. ¿Listo? Entonces, aquí Pedro lo que tratan de decir acá es que los indoctos y los inconstantes lo que hacen es que retuercen, desvirtúan las enseñanzas fundamentales del Evangelio. ¿Qué era una enseñanza fundamental del Evangelio? La segunda venida de Jesucristo. Hay cosas que nosotros negociamos, ¿listo? Si me pongo o no me pongo corbata, ¿cierto? Pero la segunda venida del Señor Jesucristo no se negocia. Eso pasó en los Corintios. Habían dicho que Cristo venía espiritualmente, que es la enseñanza de los testigos de Jehová. No, Él viene espiritualmente. Y el texto dice muy claramente que Él va a venir y todo ojo lo verá. Entonces Pablo hace uno de los más largas apologías a favor de la resurrección y en contra de los falsos maestros. 1 Corintios 15. ¿Sí? Entonces, hermano, mire lo dedicado de torcer las escrituras. Por eso decimos que las buenas intenciones no bastan solamente. Con las buenas intenciones y el llamamiento debe venir una capacitación doctrinal y espiritual, porque si fuera solamente doctrinal, calentaría la mente y dejaría el corazón frío, pero también es una capacitación espiritual. ¿Dónde se puede ver la realidad espiritual de los hermanos, de los maestros, de los predicadores? En su casa. Váyase para su casa, vaya mire, en la asamblea, vaya pregunte por él. Allá le van a decir si es verdad la palabra de Dios en su boca o no. Así pasaba con Elías, el profeta del antiguo pacto. Cuando hablaba, Dios no dejaba caer nada a tierra. Y entonces le decía, ahora veo que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Sí? Aquí no se trata de que predique más bonito. Pues aquí hay muchos que predican muy bonito. ¿Listo? Aquí se trata de la vida, hermano. De la vida. ¿Se me entiende? Incluso el diablo predica mucho mejor que todos nosotros. Lleva 6,000 años estudiándonos y estudiando la escritura desde que salió. ¿Listo? Y la escritura que dice que el diablo se disfraza como ministro como ángel de luz. Y los ministros del diablo son ministros de Satanás. Pero ¿en qué contexto lo habla Pablo en 2 Corintios? ¿Ah? Se disfrazan de predicadores. ¿Me entiendes? Vigilantes. De estos que estamos hablando acá, ministros de Satanás o falsos maestros. ¿Listo? Entonces, hermano, mire lo delicado, ¿listo? De torcer las enseñanzas dándole un sentido que no le corresponde. ¿Cierto? Vuelvo a insistir. Sé que nuestra primer predicación, yo incluso tengo por ahí apuntado, año 2004, David y Goliat, ¿cierto? Y estábamos leyendo el libro del hermano Michelén acerca de
Predicación es positiva y precisamente coloca el ejemplo de David y Goliat, ¿cierto? Entonces uno mira y uno se da cuenta, claro, uno tiene un proceso, pero se espera que se haya una madurez en ese servicio. Y la madurez en ese servicio se va a ver reflejada en el trabajo de la asamblea. ¿Listo? Volvamos y ya terminando, hermanos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mire, ahora no solamente estaban torciendo los escritos de Pablo, sino los escritos del Antiguo Pacto. Y aquí hay un principio importante, que Pedro acredita las escrituras de Pablo como inspiradas, porque las coloca a la par de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces están diciendo, mire, los falsos maestros cogen y distorsionan los escritos de Pablo, cuando Pablo dice que el hombre no se salva por la obra, sino por la fe, y entonces los libertinos dicen, bueno, entonces ya podemos vivir como queramos, porque ya somos salvos, ¿cierto? Y entonces también tomaban los escritos del Antiguo Pacto y también los estaban distorsionando. ¿Listo? Pero al mismo tiempo enseña que Pablo escribió inspirado por el Espíritu y se compara los escritos del Antiguo Pacto también como inspirados como los de Pablo. Y dicen, tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Y deberíamos añadirle, para los que los escuchan. ¿Sí me entienden? Muchas veces los discípulos son como su maestro. Si tiene un maestro perverso, si tiene un maestro indocto, ¿cierto que sí? Entonces por eso es muy importante, me uno a las oraciones de los hermanos, por eso es muy importante que Dios capacite hombres que estén delante de los hermanos presidiendo. Mira, cuando nosotros nos reunimos decimos, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Listo? Pero ¿sabe cuándo es palabra de Dios? Cuando se dice lo que Dios dice. Vaya, metas en la teología de la prosperidad, movimiento, palabra de fe. Ahí no se escucha la palabra de Dios. Cita uno que otro versículo de la palabra de Dios. Pero cuando es la palabra de Dios, cuando se dice lo que Dios dice. Así dice Dios. Y se es fiel a eso, hermano. Es ahí cuando tiene valor esa frase. Esa es la palabra de Dios. Porque se dijo lo que Dios decía, no lo que nosotros nos imaginamos. Que ese es el segundo problema. Cuando no hay una capacitación, entonces hay predicaciones subjetivas. ¿Cierto? Hacen mal a la iglesia. Entonces, estos falsos maestros, entonces, como no tenían la esperanza de la segunda venida de los cielos nuevos y de la tierra nueva, pues hacía lo que quería con la palabra, trataban la palabra como querían, no había reverencia ante ellos por la palabra del Señor, ¿cierto? Así se conducían entre los hermanos y así enseñaban y así producían discípulos. Pero ¿sabe qué dice el texto? La palabra dice que el estudio de la Escritura nos hace sabios para salvación, en 2 de Timoteo. Pero torcer las Escrituras es lo contrario, hermanos. No es un asunto que se pueda tomar a la ligera, es un asunto delicadísimo, hermano. Por eso debemos invertir todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo y todo nuestro corazón en la preparación para el servicio de la palabra. Y aunque la Escritura muestra muy claramente que Cristo nunca enseñó a los discípulos a predicar, sino a orar, ellos entendieron la necesidad que había de la oración con el servicio de la palabra. No puede estar desligado. Y ahora nosotros tenemos 2000 años de diferencia. Ahora entonces nosotros sí tenemos la necesidad de capacitar. Tenemos 2000 años de historia, el texto, tenemos una diferencia de 2000 años de historia, el texto es en un idioma diferente, las palabras en su contexto son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que han ido aprendiendo. ¿Listo? Entonces por eso debemos invertir en esto, hermano, porque somos responsables ante el Señor de no torcer su testimonio. Y es una de las cosas en las cuales nosotros hacemos énfasis, hermano. Ser fiel a lo que Dios dice. Cuando somos fieles a lo que Dios dice, Dios bendice, hermano.
Dios bendice, Dios aprueba, Dios está en el asunto. Amén. Amén. Terminemos. Verso 17. Ya vamos a terminar. Entonces ahora Pedro pasa a una doble exhortación. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, otra vez utiliza este término amado. ¿Por qué? Bueno, porque les ama y quiere lo mejor para ellos. Y sabe que lo mejor para ellos no son los falsos maestros, ¿cierto? Tenga cuidado. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a la doxología, que es la despedida final, Pedro acá presenta un último llamamiento a sus lectores, advirtiéndoles en contra de qué les va a suceder a los falsos maestros. ¿Listo? Sabiéndolo de antemano. ¿Qué significa esa frase? Que ya los lectores saben lo que les va a acontecer a los falsos maestros. Ya los lectores saben lo que le va a acontecer a los indoctos y a los inconstantes. Sabe cuál va a ser el destino de ellos, sabe cuál va a ser la paga de ellos, sabe cuál va a ser el galardón de ellos. Entonces Pedro le dice, sabiéndolo de antemano, ¿listo? Apártense de los posibles prospectos de falso maestro. Y más ahora, en el tiempo de la pandemia, que han pululado las enseñanzas por internet, de todos los sabores y de todos los colores. Tenga cuidado porque eso es una ventana para que aparezcan los falsos maestros, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces ahora Pedro les dice, bueno, ya que ustedes saben eso de antemano, les da un mandamiento. Este es el segundo imperativo. Guardaos. Nuevamente el mandamiento. O sea que somos responsables ante el Señor de guardar nuestra mente y corazón de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Después de esta predicación no queremos llegar a la casa de los hermanos y ver el televisor prendido en enlace viendo acá es Luna. Guardaos, somos responsables. Eso es lo que significa el imperativo. Responsabilidad. Guarde sus oídos, guarde sus ojos. Tenga cuidado, hermanos. ¿Se me entiendes? Tenga cuidado. Tenemos el mandamiento, fue dado inicialmente a la iglesia, pero es una aplicación para todos los tiempos. Guardaos, ya sabemos cuál es el producido de ellos, ya sabemos cómo identificarlos. Ahora guardémonos de ellos. No entremos en amistad con ellos. No, es que me lo voy a ganar para el Señor. No entremos en amistad con ellos. Tenga cuidado, establezca límites, hermano. Hay momentos donde debemos establecer ciertos límites, ¿cierto? Porque sin darnos cuenta, vamos escuchando, y cuando escuchamos nos vamos conformando, y entonces cualquier día en medio de la reunión, estalla, hermano. ¿Listo? Listo. Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis ¿de qué? De vuestra firmeza. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando hay creyentes que son enseñados con la palabra de verdad pura, verdadera, fundamentados, cimentados en las verdades del evangelio, tenemos cristianos cimentados, fortalecidos, bien cimentados. Pero, ojo, no solamente los nuevos creyentes están propensos a ser engañados, también los creyentes maduros, hermano. No va a creer porque tengo 20, 30 años y hice todo el curso de la escuela, ¿cierto? Entonces ya sí, el que venga. No, hermano, guarde el corazón, guarde el corazón. Llegará un momento en que tendremos que enfrentar las situaciones, pero guarde su corazón, ¿listo? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Mire cómo lo dice Pablo de la misma manera. 1 Corintios. Entonces, finalmente, o sea, ¿qué buscan los falsos maestros? Ganar discípulos para sí mismos y hacer que los hermanos estén en una firmeza estable, caigan.
pero para ganárselos para ellos. No lo dijo, el principio lo enseñó Juan el Bautista. 1 Corintios 10:12. El principio lo enseñó Juan el Bautista. Viene el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Así, ese es el Cordero de Dios. ¿Sabe qué sucedió con los discípulos de Juan? Se quedó sin discípulos. No, yo no hubiera dicho que era el Cordero de Dios, ¿cierto? Entonces, hermano, un ministerio eficaz lo lleva a Jesucristo. No busca hombre para sí. No busca a los discípulos para sí. Los busca para el Señor. En cambio, los falsos maestros los busca para ellos. Es una característica. Entonces, para los hermanos de todas las edades, tenga cuidado. Guárdese de ellos, no sea que caiga de su firmeza. Y mire cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no. O sea que el llamamiento no es solamente para los nuevos convertidos. ¿Es para quién? Para todos, hermano. Yo siempre lo he dicho, la vida cristiana es como una especie de campo minado. Usted da un mal paso, explota la mina, hermano. Hay que caminar delicadamente. ¿Listo? Y esto no es algo menor. Esto es algo que se está viendo en nuestro tiempo, de los falsos maestros y de torcer las enseñanzas. Somos llamados a levantar la palabra en alto nuevamente, hermanos. ¿Listo? Entonces por eso viene el mandamiento, guárdense. Volvamos a 1 de Pedro, ya terminando. 2 de Pedro, gracias, están pendientes. 2 de Pedro 3:18. Listo. Entonces, ¿cuáles son los inicuos? Los falsos maestros, es completamente claro. 18. En vez de estar viendo, acá es luna, crezca en la gracia, en el conocimiento del Señor. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces mire cómo termina la epístola. La epístola termina como comenzó. ¿Cómo comenzó? Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Tercer imperativo de la porción que leímos. Creced. No es opcional, es un mandamiento. O sea que tenemos la responsabilidad de ser dóciles al Señor para poder crecer en el conocimiento del Señor. ¿Me entiendes? Que la vida cristiana no es tan pasiva como creemos. Cuando empezamos a darnos cuenta de los numerosos imperativos que hay en la Biblia, nos damos cuenta que tenemos mucha responsabilidad ante el Señor por nuestra experiencia cristiana, hermanos. ¿Listo? Entonces Pablo le llama a los hermanos, crezcan en la gracia, o sea, crezcan en la experiencia de salvación. Crecer en la gracia también es crecer en el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la gracia que descendió al encuentro de los hombres pecaminosos. Él es la gracia, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces Pedro le llama la atención y dice, conozcan a Jesucristo, conozcan su vida, enseñen su vida, vivan su vida y así van a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Y el conocer a Jesucristo, según Pedro, es una salvaguarda de los falsos profetas. Es una salvaguarda de las herejías, hermano. Es una salvaguarda de las enseñanzas que tuercen, las enseñanzas que tuercen la palabra del Señor. Entonces, Pedro lo que nos está diciendo, sea más semejante a Cristo. Y cuando usted es más semejante a Cristo, eso lo va a guardar de las enseñanzas de los falsos profetas, de las enseñanzas de los falsos maestros. Cuando vengan a usted, usted ya los puede identificar, hermanos. Amén. Y termina pues con la doxología ya. A Él, ¿quién es ese Él? En el mismo verso está hablando de Jesucristo. A Él, a Jesucristo. Sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Francisco La Cueva traduce así: suya es la gloria tanto ahora
como hasta el día de la eternidad. Esta doxología que está dirigida al Señor Jesucristo le adjudica a Él la gloria. Y en la Biblia solo se le adjudica la gloria ¿a quién? A Dios. Entonces concluimos, Jesucristo es divino. Es lo que está afirmando Pedro acá, que Jesucristo es divino, por tanto se merece la gloria. ¿Y hasta cuándo? Digno de alabanza en el presente hasta el día de la eternidad. Ese día de la eternidad es una frase eterna, una frase aramea que significa el día eterno. O sea, cuando el Señor intervenga y entonces pasemos a la eternidad y le demos gloria y alabanza eternamente y para siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos aplicar de estos versículos que acabamos de leer para nuestra vida cristiana? Bueno, en la medida de la enseñanza, cada uno pueda empezar a percibir qué de ello puede aplicar a su vida, pero podemos nosotros decir de esta porción que leímos acá en las Escrituras: 1. Vivir una vida adecuada en pos de la segunda venida del Señor. Lo primero que podemos decir, que es lo que estaba apuntando el apóstol Pedro. 2. Al vivir esa vida adecuada, se traduce en una vida separada, en una vida santa, que va a empezar a alejarse de todo lo que deshonra a nuestro Señor Jesucristo. Y este cristiano va a empezar a tener una vida separada del pecado, separada del mundo y separada de lo que ofende al Señor. 3. Capacitarse, varones, espiritualmente, para no torcer la palabra del Señor. Es otra aplicación que podemos sacar de eso. Establecer límites en nuestro relacionamiento como cristianos. Tenga cuidado. Apartarse de toda persona que muestre características de un falso maestro. Por lo que vamos conociendo de la Biblia, usted ya lo puede identificar. Escúchelo. Mire su vida, mire sus enseñanzas, mire su familia y se va a dar cuenta si es un falso maestro o no. ¿Listo? Otra aplicación necesaria: seguir perseverando en los medios de gracia para estar firmes en la verdad de las Escrituras. Y al mismo tiempo que perseveramos en esos medios de gracia que nos hacen estar firmes en la verdad de las Escrituras, al mismo tiempo nos capacitan a cada uno de nosotros. ¿Listo? Y también podemos nosotros decir que debemos mantener las verdades fundamentales de la fe cristianas intactas hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En eso debemos perseverar. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, pues una breve porción de la palabra del Señor. Estaba en mi corazón compartir con los hermanos esto. Yo sé que los hermanos han estado caminando en ayudar a los hermanos. Debemos seguir perseverando. Me recuerda una profecía que le dijo un profeta a uno de los reyes en el antiguo pacto. Y entonces viene el profeta, creo que era Obed o era Zacarías, no recuerdo el profeta, y le dice al rey: yo sé que has estado haciendo las cosas bien, síguelas haciendo. Estoy concluyendo. Padre,